Desde los albores de la humanidad, cuando los primeros grupos de seres humanos luchaban por sobrevivir en un mundo hostil lleno de depredadores, climas extremos y recursos inciertos, la necesidad de comunicarse fue siempre una constante. Al principio, todo se basaba en gestos, sonidos guturales, expresiones faciales, y la transmisión oral de historias, advertencias o conocimientos. Sin embargo, a medida que las sociedades comenzaron a asentarse y la vida dejó de ser únicamente nómada, surgió una inquietud mayor: ¿cómo dejar constancia de algo que no podía confiarse solamente a la memoria? Esta pregunta, que no se formularía de manera consciente al inicio, fue la semilla de lo que acabaría siendo una de las mayores revoluciones culturales de la humanidad, la escritura. Y quiero que mientras escucháis este relato, os acordéis de darle like y suscribiros, porque vamos a viajar juntos al corazón de la prehistoria y de los primeros pasos de la civilización. Lo fascinante es que la escritura no nació de la noche a la mañana como una invención aislada. No hubo un momento en el que un grupo dijera: a partir de hoy vamos a inventar un sistema de símbolos para registrar nuestras ideas. No, fue un proceso largo, lento, lleno de pruebas, errores, repeticiones y adaptaciones que duró miles de años. Lo primero que debemos entender es que, mucho antes de que existieran palabras escritas, existieron las marcas, y estas marcas eran mucho más que simples rayas en una roca. Eran un intento de domesticar el tiempo y de controlar lo efímero de la vida humana. Imaginemos a un cazador del Paleolítico Superior, hace unos 30.0 años, rascando con una piedra afilada sobre un hueso. No estaba escribiendo una palabra, ni mucho menos una frase. Lo que hacía era marcar líneas que probablemente correspondían a ciclos lunares, estaciones de caza o registros de animales vistos. Eran marcas utilitarias, pero también simbólicas, porque para esos primeros humanos, el mundo estaba lleno de significados ocultos, y todo intento de registrar la realidad era también un intento de apropiarse de ella. En esas marcas, en esos primeros sistemas de notación, ya estaba el germen de lo que después sería la escritura. Con el paso del tiempo, esos registros se hicieron cada vez más sofisticados. En Europa, en África, en Asia, distintos grupos comenzaron a utilizar no solo huesos o piedras, sino también paredes de cuevas, arcilla blanda o incluso madera para dejar huellas. La famosa cueva de las Caux, en Francia, con sus espectaculares pinturas de bisontes, caballos y ciervos, no eran simples decoraciones, tenían una función narrativa. Eran historias visuales que hablaban de lo que había pasado, de lo que se esperaba que sucediera, o de aquello que se deseaba invocar. Y aunque no eran escritura en el sentido moderno, sí eran una forma primitiva de comunicación simbólica que permitía transmitir algo más allá de lo inmediato. Aquí debemos detenernos un momento para entender el valor de lo simbólico. La diferencia entre un simple gruñido o una seña y un símbolo registrado en un objeto físico es abismal. El sonido desaparece en el aire, la seña se olvida cuando la mano baja, pero el símbolo permanece. Esa permanencia le dio al ser humano algo nuevo: la posibilidad de transmitir información a alguien que no estaba presente en el momento en que fue creada. Y eso, en términos de desarrollo cognitivo y social, fue un salto gigantesco. Fue como inventar la posibilidad de hablar con el futuro. Y aquí hago otra pausa para recordaros: suscribíos y dadle like, porque lo que estamos viendo es cómo el hombre dio uno de los pasos más decisivos hacia la civilización. Los arqueólogos han encontrado objetos fascinantes que demuestran este proceso. Por ejemplo, los llamados huesos de Isango, hallados en la región del Congo, con más de 20.0 años de antigüedad, muestran incisiones que parecen ser registros matemáticos. Esto nos indica que, antes incluso de tener un lenguaje escrito, ya había un deseo de contar, de ordenar, de recordar números o patrones. Esa obsesión por controlar lo incontrolable fue la base de lo que más tarde se transformaría en escritura propiamente dicha. A medida que las sociedades humanas dejaron de ser cazadoras-recolectoras y comenzaron a asentarse en aldeas y posteriormente en ciudades,
la necesidad de comunicación escrita se hizo mucho más evidente. La agricultura trajo excedentes, y con los excedentes llegó el comercio, el intercambio y, sobre todo, la necesidad de llevar cuentas. Imaginemos un agricultor que entregaba sacos de grano a un comerciante a cambio de pieles o herramientas. ¿Cómo podía asegurarse de que el comerciante le daría lo pactado en el futuro? La memoria no era suficiente, y las palabras habladas podían olvidarse o manipularse. Aquí fue donde aparecieron los primeros sistemas de fichas, pequeños objetos de arcilla en forma de conos, esferas o cilindros, que representaban cantidades específicas de productos. Este sistema, conocido como Token System, fue revolucionario porque transformó objetos físicos en representaciones abstractas. Un pequeño cono podía equivaler a una medida de grano, una esfera a un animal, y así sucesivamente. Estas fichas eran guardadas en pequeños recipientes de arcilla llamados bullaes, que se sellaban y servían como contratos. Y lo más increíble es que, al cabo de los siglos, esas marcas en la arcilla terminaron evolucionando en signos grabados directamente sobre tablillas, dando origen a lo que hoy conocemos como la escritura cuneiforme. El paso del token al signo gráfico fue, probablemente, uno de los mayores saltos intelectuales de la historia humana. Fue el momento en el que el hombre dejó de depender exclusivamente de su voz o de sus gestos, y pasó a codificar ideas en símbolos permanentes y compartidos. Este proceso se desarrolló con mayor fuerza en Mesopotamia, hacia el 3500 alto, calle, en las ciudades de Uruk y Ur, donde el comercio y la administración exigían cada vez más registros fiables. Lo que empezó siendo una contabilidad sencilla de bienes, pronto se expandió para incluir nombres de personas, transacciones, contratos, himnos religiosos y, finalmente, literatura. Así nacieron los primeros textos escritos de la humanidad. Pero volvamos un poco atrás, porque no todo fue comercio y números. La escritura también nació de la necesidad de contar historias. Los seres humanos siempre hemos tenido esa inclinación natural a narrar, a dar sentido a la vida a través de relatos. Las primeras inscripciones no numéricas que conocemos hablan de mitos, de dioses, de reyes y de batallas. Es decir, no solo querían llevar cuentas, también querían dejar constancia de quiénes eran, de lo que creían y de cómo veían el mundo. Y aquí hay algo que me parece clave: la escritura, desde su origen, fue tanto una herramienta práctica como una herramienta simbólica. Sirvió para organizar la vida diaria, pero también para dar un sentido trascendental a la existencia. Imaginad la escena: un escriba en Mesopotamia, sentado en el suelo, con una tablilla de arcilla húmeda frente a él y un cálamo en la mano. Con precisión y paciencia, va marcando signos que representan palabras. No solo está registrando un intercambio comercial, está participando de un acto que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Porque ese gesto de marcar la arcilla con un símbolo reconocible es lo que nos permitió pasar de la prehistoria a la historia. De hecho, por eso mismo, los historiadores consideran que la historia como disciplina empieza con la escritura. Todo lo que ocurrió antes se llama prehistoria. Si lo pensáis bien, es casi poético. La escritura no solo sirvió para contar lo que pasaba, sino que creó la categoría misma de historia. Fue como encender un fuego nuevo, no de llamas esta vez, sino de signos que ardían en la arcilla y en el papiro. Y ese fuego, una vez encendido, ya nunca se apagó. En la próxima parte veremos cómo distintas culturas del mundo, desde Egipto con sus jeroglíficos, hasta China con sus caracteres, pasando por los sistemas mayas en América, desarrollaron de manera independiente sus propias escrituras, y cómo cada una respondió a las necesidades específicas de su sociedad. Pero antes, no olvidéis suscribiros y darle like, porque la historia de la escritura es también la historia de cómo nos convertimos en humanos modernos, capaces de trascender el tiempo y hablar con aquellos que vendrían miles de años después. La historia de la escritura en la sociedad humana no fue un simple destello de genialidad que apareció de repente como un milagro, sino un proceso complejo, lento y lleno de tropiezos que se extendió a lo largo de miles de años. En la parte anterior veíamos como los primeros símbolos, grabados en huesos,
piedras o cuevas, representaban más un intento de comunicación espiritual o ritual que una herramienta práctica para la organización de la vida diaria. Sin embargo, a medida que los humanos fueron formando sociedades más complejas, con aldeas, jefaturas y, más tarde, ciudades, surgió una necesidad nueva y apremiante, la de organizar, registrar y controlar. Y ahí fue donde la escritura dejó de ser un conjunto de marcas azarosas para convertirse en un instrumento que cambió para siempre el destino de la humanidad. Imagina por un momento una aldea neolítica en la región de Mesopotamia, hace unos 8.0 años. La gente ya había dejado atrás la vida nómada, cultivaban la tierra, domesticaban animales y almacenaban excedentes de grano. Esos excedentes eran tan valiosos que pronto empezaron a surgir problemas. ¿Quién controla lo que se guarda? ¿Cómo se sabe qué familia entregó más trigo, o qué pastor aportó más cabras al templo? ¿Qué pasa si alguien reclama más de lo que realmente entregó? Ahí, entre la necesidad de administrar y la creciente complejidad social, nació el germen de la escritura. No surgió para escribir poesía ni para dejar relatos filosóficos, sino como una herramienta pragmática para llevar cuentas, para tener orden y, sobre todo, para ejercer poder. Al principio, los métodos eran muy rudimentarios. Se utilizaban pequeñas fichas de arcilla llamadas tokens, con diferentes formas que representaban distintas mercancías. Una esfera podía simbolizar un puñado de cereal, un cono podía significar una oveja, un disco podía referirse a una medida de aceite. Estas fichas se guardaban en recipientes también de arcilla llamados bullae y servían como un primitivo contrato. Si un pastor entregaba 10 ovejas al templo, el sacerdote metía 10 fichas cónicas dentro de la esfera hueca de arcilla y luego la sellaba. Aquella burbuja cerrada con fichas en su interior era la primera forma de documento contable de la historia, y aunque a simple vista pueda parecer un sistema tosco, fue un paso gigante hacia la escritura. Con el tiempo, alguien tuvo la brillante idea de imprimir esas fichas directamente sobre la superficie de la arcilla fresca, antes de meterlas dentro del recipiente. Así, en lugar de guardar 10 conos dentro de una esfera, simplemente se marcaban 10 conos en la parte exterior. Ese cambio fue revolucionario porque permitió que la información estuviera a la vista, accesible y mucho más práctica. Y aquí, poco a poco, sin que nadie lo supiera, estábamos asistiendo al nacimiento de la escritura como un sistema visual de representación. Lo más fascinante es que la escritura nació de la necesidad de confiar y desconfiar al mismo tiempo. Los humanos siempre hemos tenido que confiar en nuestra palabra, pero también desconfiamos porque sabemos que la memoria es frágil y que la tentación de mentir siempre está ahí. Así que grabar símbolos en arcilla fue, en esencia, un mecanismo para darle objetividad a los acuerdos humanos. No se trataba ya de lo que alguien decía, sino de lo que quedaba registrado en un soporte físico, visible y duradero. Esta transición hacia la escritura propiamente dicha alcanzó un punto clave alrededor del 3300 Alto, Calle, en la región sumeria de Mesopotamia. Fue allí donde, a partir de estos sistemas contables, empezaron a aparecer los primeros signos gráficos que ya no representaban objetos físicos de manera directa, sino conceptos más abstractos. Así nacieron los pictogramas, dibujos simples que representaban un objeto o una acción. Un pez dibujado en la tablilla significaba, literalmente, un pez. Una espiga significaba grano. Pero pronto esos pictogramas comenzaron a evolucionar hacia símbolos que ya no se parecían tanto a lo que representaban, sino que se convirtieron en signos convencionales que solo tenían sentido dentro de una comunidad que compartía las mismas reglas. Y aquí es donde la escritura dejó de ser un simple sustituto de la memoria para convertirse en un lenguaje visual compartido, en un código que solo unos pocos privilegiados podían dominar. Porque, no nos engañemos, al principio la escritura no era algo abierto al pueblo llano, era un saber reservado a los escribas, a los sacerdotes y a los administradores que servían al templo o al palacio. Aprender a escribir no era nada fácil, exigía años de formación, disciplina y acceso a materiales costosos como tablillas de arcilla. Por eso, durante siglos, escribir fue un símbolo de estatus,
una forma de poder que separaba a la élite del resto de la población. Y ahora, antes de continuar con esta narración, te recuerdo que si te está gustando este viaje por los orígenes de la escritura, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Tu apoyo es lo que hace posible que sigamos compartiendo contigo estas historias fascinantes sobre la prehistoria y los grandes cambios que marcaron a la humanidad. Lo interesante de este proceso es que, a medida que la escritura se consolidaba, no solo servía para la administración económica, sino también para el control social y religioso. En las primeras tablillas sumerias, la mayoría de inscripciones eran listas de bienes, registros de impuestos o inventarios de animales, pero poco a poco empezaron a aparecer nombres propios, contratos, transacciones y, más tarde, incluso relatos mitológicos y himnos religiosos. Fue en ese momento cuando la escritura dejó de ser simplemente una herramienta de contabilidad y se transformó en un puente entre lo terrenal y lo divino. Los templos jugaron un papel fundamental en este proceso. En la antigua Mesopotamia, el templo no era solo un lugar de culto, sino el verdadero corazón de la economía y la política. Allí se almacenaban los excedentes, se organizaba el trabajo colectivo, se distribuían las raciones y, por supuesto, se registraba todo mediante tablillas escritas. El templo era la primera gran oficina de la historia, y los escribas eran sus funcionarios, guardianes del conocimiento escrito. Pero lo más revolucionario de todo fue la capacidad de la escritura para trascender el tiempo. Hasta entonces, la memoria colectiva dependía de la oralidad de los ancianos que transmitían relatos a los jóvenes, de los cantos y rituales que mantenían vivas las tradiciones. Con la escritura, de repente, lo que alguien pensaba o decidía en un momento podía quedar registrado para generaciones futuras. Era como inmortalizar la palabra humana, darle permanencia en un mundo donde todo era efímero. Si lo piensas bien, esta transformación fue tan grande que cambió la forma en que los humanos entendemos el tiempo, la historia y la identidad. Porque sin escritura no hay historia en el sentido estricto, lo que no se escribe se pierde, se diluye en el olvido, pero lo que queda en una tablilla de arcilla, en un papiro o en un pergamino puede viajar siglos, incluso milenios, hasta nosotros. Y gracias a eso hoy podemos leer textos que fueron compuestos hace más de 4000 años, y asomarnos a la mentalidad de los primeros humanos que decidieron poner sus pensamientos en símbolos. Por supuesto, este proceso no ocurrió de la misma forma en todas partes. Mientras en Mesopotamia se consolidaba la escritura cuneiforme, en Egipto surgían los jeroglíficos, un sistema mucho más visual y estético, ligado también al poder y la religión. En el Valle del Indo, aún misteriosamente, floreció otro sistema de escritura que todavía no hemos logrado descifrar. Y en China, los primeros caracteres grabados en huesos oraculares abrían la puerta a una tradición escrita que perdura hasta hoy. Cada civilización encontró su propio camino hacia la escritura, pero todas compartían la misma motivación de fondo, la necesidad de registrar, organizar y perpetuar. Y ahora te lo vuelvo a recordar, si este viaje histórico te parece apasionante, apóyalo con un like y suscríbete al canal. De esa manera podremos seguir creando más contenido que nos ayude a comprender cómo surgieron los pilares de nuestra civilización. Lo más interesante es cómo la escritura, nacida de una necesidad tan práctica como contar granos o cabras, terminó expandiéndose hacia ámbitos mucho más profundos. Gracias a la escritura, los humanos pudieron crear leyes escritas, como el famoso Código de Hammurabi, que estableció normas claras para la convivencia y la justicia. Gracias a la escritura, pudieron componer himnos, plegarias y epopeyas como la epopeya de Gilgamesh, uno de los textos literarios más antiguos que se conservan. Y gracias a la escritura, pudieron también consolidar imperios, porque ningún poder puede extenderse sobre grandes territorios sin una administración eficaz basada en registros escritos. Así, la escritura no solo cambió la forma en que los humanos vivían el día a día, sino que sentó las bases de lo que entendemos hoy como civilización. Y todo comenzó con esas humildes fichas de arcilla que alguien decidió imprimir en una tablilla para no olvidar.
La consolidación de la escritura como parte esencial de la sociedad humana no ocurrió de la noche a la mañana ni tampoco de manera uniforme en todos los rincones del planeta. Fue un proceso lleno de intentos, ajustes y sobre todo una creciente conciencia de que marcar signos en arcilla, piedra, madera o papiro no era simplemente un pasatiempo, sino una herramienta poderosa que modificaba la estructura misma de la vida cotidiana. Imagina por un momento un mundo donde la memoria de la comunidad dependía únicamente de la voz de los ancianos, de los mitos que se contaban alrededor del fuego, de canciones repetidas una y otra vez hasta que la repetición aseguraba la permanencia. Ahora, con la llegada de la escritura, la permanencia de ese conocimiento ya no dependía del frágil hilo de la oralidad. Era como si la humanidad hubiera encontrado una segunda memoria, una memoria externa, capaz de superar la fragilidad del tiempo. Las primeras ciudades-estado que surgieron en Mesopotamia lo entendieron muy bien. Un templo, además de ser un centro religioso, se convertía también en el corazón administrativo y económico de la región. Allí se almacenaban tablillas de arcilla donde se registraba la entrega de grano, la cantidad de ovejas que se habían pagado en tributo, o las raciones de cerveza que correspondían a los trabajadores. Porque sí, incluso la cerveza, tan fundamental en esas primeras sociedades, estaba cuidadosamente anotada. Y no olvides suscribirte y darle like, porque lo que estás escuchando ahora es la base de nuestra civilización, y te lo cuento con el mismo cuidado con el que esos escribas grababan sus símbolos sobre el barro húmedo. El dominio de la escritura dio lugar a una nueva clase social, los escribas. Estos hombres, y en algunos casos también mujeres, aunque en menor número, eran entrenados durante años para dominar el arte de los signos. Saber escribir era un privilegio, un acceso a un conocimiento que transformaba a una persona en puente entre los gobernantes y el pueblo. No todos podían comprender esas extrañas marcas, pero quienes lo hacían tenían en sus manos una herramienta que generaba respeto y poder. Si piensas en ello, estamos ante una forma de magia primitiva, traducir sonidos invisibles en símbolos permanentes, transformar palabras que flotan en el aire en huellas que podían atravesar generaciones. Y recuerda otra vez, suscríbete y dale like, porque aquí estamos descifrando el momento exacto en que la magia de las palabras se volvió inmortal. No menos fascinante es cómo la escritura también comenzó a servir para fines más allá de lo económico o administrativo. Muy pronto los templos y palacios empezaron a registrar mitos, himnos y plegarias. Textos como la Epopeya de Gilgamesh son un ejemplo claro de cómo esa herramienta, nacida para contar granos y ovejas, se transformó en vehículo de preguntas existenciales. ¿Quiénes somos? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Cómo enfrentamos la muerte? Estas preguntas, que antes solo flotaban en las canciones de los bardos o en los relatos de los chamanes, ahora quedaban grabadas en tablillas que podían ser leídas siglos después. En paralelo, otros pueblos también fueron adaptando y modificando esta herramienta. Los egipcios, con sus jeroglíficos, convirtieron la escritura en un espectáculo visual. Cada signo era también una imagen, un dibujo cargado de simbolismo que hablaba a la vez al intelecto y a los sentidos. Inscribían estas formas en monumentos, tumbas y templos, convirtiendo la escritura en parte de la arquitectura misma del poder. En Egipto, escribir no era solo transmitir información, era, además, garantizar la inmortalidad del difunto, porque si su nombre quedaba grabado en piedra, su alma tendría asegurada su permanencia en el más allá. Y antes de seguir, déjame recordártelo, suscríbete y dale like, porque la escritura, en aquel entonces, era también un recordatorio eterno, y aquí estamos nosotros manteniendo vivo ese legado. Al mismo tiempo, en la lejana China, los primeros caracteres sobre huesos oraculares surgieron como un intento de comunicarse con los espíritus y los antepasados. Allí, escribir era dialogar con el más allá, pedir consejos sobre cosechas, batallas o decisiones políticas. La escritura en China tenía desde el principio una carga sagrada y mágica que trascendía lo cotidiano. En cambio, en Mesoamérica, culturas como los mayas desarrollaron sistemas complejos que combinaban lo fonético con lo ideográfico,
alcanzando un nivel de sofisticación impresionante que aún hoy seguimos descifrando con asombro. Lo que une a todas estas tradiciones es la conciencia de que, una vez inventada, la escritura no podía desaparecer. Cambiaba, evolucionaba, se adaptaba a nuevas lenguas, pero siempre volvía a ser la herramienta que distinguía lo pasajero de lo eterno. Aquello que se escribía quedaba para siempre, incluso aunque el edificio donde estuviera grabado se derrumbara o la tablilla se partiera en pedazos. De hecho, muchos de los documentos más antiguos que conocemos han sobrevivido gracias a que se grababan en materiales resistentes. Ironías de la historia: un simple trozo de barro cocido puede sobrevivir miles de años, mientras que una palabra dicha se desvanece en segundos. Este proceso de instauración de la escritura no solo fue cultural, también transformó la mente humana. El pensamiento se volvió más estructurado, más capaz de organizar ideas abstractas. Al poder ver reflejado lo que uno pensaba, el ser humano empezó a analizarse de otro modo. La escritura ayudó a la filosofía, a la ciencia, a la matemática, porque permitió conservar y contrastar ideas a lo largo del tiempo. Era como si la humanidad hubiera adquirido un espejo mental mucho más nítido. Y de nuevo, suscríbete y dale like, porque lo que estamos explorando no es solo arqueología o historia, es el origen de nuestra manera de pensar. En definitiva, la consolidación de la escritura en las sociedades humanas marcó el comienzo de una era distinta, una era donde los recuerdos dejaron de depender exclusivamente de la voz y comenzaron a descansar en símbolos trazados con paciencia. Cada trazo en arcilla, cada jeroglífico tallado en piedra, cada carácter pintado en seda o papiro era un paso más en la construcción de lo que hoy llamamos civilización. La instauración definitiva de la escritura en la sociedad primitiva no fue un proceso instantáneo, ni mucho menos un invento que de la noche a la mañana cambiara el rumbo de la humanidad, sino una construcción lenta, paciente y llena de obstáculos. En realidad se trató de una herramienta que poco a poco fue extendiéndose de clan en clan, de ciudad en ciudad y de civilización en civilización, hasta convertirse en la base misma de lo que entendemos como cultura, política, economía y religión. Y aquí quiero detenerme contigo porque esta última parte de nuestro viaje no busca solamente relatar cómo se consolidó la escritura, sino también mostrar cómo transformó la vida cotidiana de los hombres y mujeres de aquellos tiempos y cómo se convirtió en el motor de sociedades mucho más complejas. Así que si te está gustando este relato, no olvides darme un buen like y suscribirte, porque gracias a ti puedo seguir contándote estas historias que nos permiten comprender quiénes somos y de dónde venimos. Una vez que los primeros símbolos dejaron de ser simples garabatos y empezaron a convertirse en registros útiles, surgió la necesidad de enseñar y de transmitir esos conocimientos. Imagina por un momento la escena: un escriba mesopotámico, sentado en su taller, rodeado de tablillas húmedas de arcilla, mostrando a un aprendiz la manera precisa en la que debía presionar con el cálamo para formar una cuña perfecta. Aquel aprendizaje era lento, repetitivo, exigía paciencia y concentración. No era algo que cualquier persona pudiera hacer, y esa dificultad dio lugar a un hecho crucial: la escritura se convirtió en un conocimiento especializado, reservado para una élite que, al dominarla, adquiría poder. Así, los escribas pasaron a ser figuras clave en el funcionamiento de los templos, los palacios y las ciudades, porque eran ellos quienes guardaban los registros de los tributos, las transacciones comerciales y las decisiones políticas. Y dime, ¿te imaginas el impacto de esto? Por primera vez, el poder no residía únicamente en la fuerza bruta o en la capacidad militar, sino también en la habilidad de registrar y preservar la información. Eso, créeme, fue una auténtica revolución social. Este monopolio del saber no fue exclusivo de Mesopotamia. En Egipto, los escribas eran tan respetados que sus nombres quedaron grabados en los muros de los templos y las tumbas. Ellos eran los mediadores entre el faraón y el pueblo, los encargados de que las órdenes divinas no se perdieran en el aire, sino que quedaran fijadas para siempre en papiros y paredes. En China, algo similar ocurría con los funcionarios imperiales, quienes se formaban durante años para dominar los miles de caracteres necesarios para administrar un imperio que, sin la escritura,
habría sido imposible de controlar. Y en Mesoamérica, los mayas convirtieron sus códices en auténticos archivos vivos, donde la historia, la religión y la ciencia se entrelazaban en símbolos que aún hoy seguimos descifrando con admiración. En todos estos casos, la escritura no era solo un medio de comunicación, sino también un mecanismo de cohesión social, un modo de legitimar la autoridad y un puente entre generaciones. Y ya sabes, si este viaje por la historia de la escritura te parece tan fascinante como a mí, recuerda suscribirte y dejar tu like, porque aún tenemos más que descubrir. Pero, ¿cómo afectó esto a la vida cotidiana de la gente común? Porque quizás estés pensando, vale, los escribas, los faraones y los emperadores se beneficiaban de la escritura, pero ¿qué pasaba con los campesinos, los artesanos o los soldados? Pues bien, aunque la mayoría de ellos no sabía leer ni escribir, su vida también cambió profundamente gracias a este invento. La escritura permitió que los impuestos se registraran de manera más justa, al menos en teoría, que los contratos de compraventa tuvieran validez legal, que los soldados recibieran órdenes precisas y que las ciudades pudieran coordinar obras monumentales como canales de riego o murallas defensivas. Incluso en lo religioso, la escritura tuvo un impacto directo. Los himnos, las oraciones y los mitos podían conservarse intactos, sin depender únicamente de la memoria de los sacerdotes. Eso significaba que las palabras de los dioses, tal como se entendían en cada cultura, podían repetirse de la misma manera generación tras generación, dando lugar a tradiciones sólidas y duraderas. En este punto, quiero que reflexionemos juntos. ¿No es increíble pensar que algo tan aparentemente simple como una serie de símbolos trazados en piedra, arcilla o papel pudiera transformar tanto la manera en la que las personas vivían, trabajaban y se relacionaban? La escritura fue, en cierto modo, el espejo donde la humanidad comenzó a reconocerse como sociedad organizada. Con ella nacieron las primeras leyes escritas, como el famoso Código de Hammurabi, que establecía normas de justicia y castigo para garantizar la convivencia. Con ella se llevaron las cuentas que permitieron a los reinos acumular riqueza y sostener ejércitos. Con ella se preservaron las epopeyas que nos hablan de héroes, dioses y batallas, y que aún hoy seguimos leyendo como testimonios de un pasado vibrante. Y con ella, también, se dio inicio a la educación formal, porque enseñar a escribir y leer se convirtió en la base para formar a futuros funcionarios, sacerdotes y sabios. Claro, también hubo sombras, porque si bien la escritura dio poder a algunos, también dejó fuera a muchos otros. La mayoría de la población permanecía analfabeta, dependiendo de los escribas para cualquier trámite o necesidad. Esto generaba desigualdades profundas, pues quien no podía leer ni escribir estaba siempre en desventaja. Sin embargo, incluso con estas limitaciones, el hecho de que existiera un sistema de registro marcó la diferencia entre las sociedades que prosperaron y las que se quedaron atrás. Los pueblos que no desarrollaron la escritura o que no la adoptaron con rapidez fueron absorbidos o desplazados por aquellos que sí lo hicieron, porque la capacidad de organizar, controlar y proyectar el futuro estaba directamente ligada a este invento. Y así, con el paso de los siglos, la escritura dejó de ser un privilegio de unos pocos para expandirse poco a poco entre más sectores de la sociedad. El perfeccionamiento de los materiales, desde las tablillas de arcilla hasta el papiro, el pergamino y más tarde el papel, permitió que se multiplicaran los documentos, que los archivos crecieran y que las bibliotecas surgieran como lugares sagrados del conocimiento. Alejandría, Nínive, Changán o las ciudades mayas fueron custodias de tesoros escritos que hoy lamentamos haber perdido en gran parte, pero que en su momento representaban el culmen del ingenio humano. Y, sinceramente, si estás disfrutando de imaginar todo esto tanto como yo al contártelo, no olvides apoyarme con tu suscripción y tu like, porque me ayuda a seguir creando estos viajes en el tiempo. Cuando miramos atrás y pensamos en ese largo trayecto, desde los primeros símbolos grabados en huesos hasta las grandes bibliotecas de la antigüedad, nos damos cuenta de que la escritura fue más que un simple invento, fue el verdadero ADN de la civilización. Gracias a ella, las sociedades primitivas dejaron de depender únicamente de la palabra oral
que se desvanecía con el tiempo, y comenzaron a construir una memoria colectiva permanente. La escritura les dio la posibilidad de trascender su presente, de hablar con las generaciones futuras y de dialogar con las pasadas. Fue la herramienta que les permitió convertirse en eternos, en dejar huellas que, miles de años después, seguimos encontrando en ruinas, tumbas y templos. Y ahora, después de todo este recorrido, quiero invitarte a reflexionar conmigo en algo muy simple pero profundo. Cada vez que escribes un mensaje, un correo o incluso un comentario, aquí en YouTube estás utilizando la misma herramienta que inventaron nuestros antepasados hace miles de años para dejar constancia de su existencia. Puede que tus palabras no se graben en piedra ni en pergamino, pero siguen teniendo el mismo poder de perdurar y de conectar. Y eso, amigo mío, es lo que hace de la escritura uno de los mayores logros de la humanidad. Así que si esta historia sobre el nacimiento y la instauración de la escritura en la sociedad primitiva te ha parecido fascinante, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete, deja tu like y comparte este video porque juntos seguimos escribiendo, nunca mejor dicho, la historia de nuestro propio tiempo.